Arquímedes de Siracusa, el sabio que dobló el mundo con una palanca. La figura de Arquímedes de Siracusa, nacido en el siglo III a.C., se alza en la historia como uno de esos genios que parecen diseñados para demostrar que la mente humana es capaz de transformar el mundo con una idea, o, en su caso, con un cálculo. Hijo de un astrónomo llamado Fidias, del que poco se sabe pero que debió de tener bastante paciencia. Arquímedes creció en la próspera Siracusa, una ciudad griega situada en Sicilia que combinaba riqueza, política turbulenta y una tradición cultural que fomentaba el pensamiento científico. Desde muy joven mostró esa mezcla explosiva de curiosidad y obstinación que suele acompañar a los grandes inventores. Vivió en una época en la que la matemática no era un ejercicio abstracto de pizarrón, sino un instrumento para resolver problemas concretos. Desde calcular superficies curvas hasta diseñar máquinas que hicieran más llevadera la vida en un mundo sin motores eléctricos ni aplicaciones móviles, pero con muchas necesidades prácticas. Y Arquímedes, que parecía pensar en fórmulas incluso cuando dormía, se convirtió pronto en el referente intelectual de Siracusa. Su formación lo llevó a Alejandría, el gran centro del saber helenístico, donde tuvo contacto con eruditos e ingenieros, y donde reforzó su gusto por aquello que hoy llamaríamos problemas irresolubles que él resolvía antes del almuerzo. Allí perfeccionó su método, aquel estilo suyo tan característico de mezclar geometría pura con aplicaciones prácticas, como si un artista combinara ciencia austera con oficio artesanal. Si hay un episodio que la tradición ha conservado con cariño y que representa perfectamente la personalidad del sabio, es el famoso Eureka. El rey Hierón II, que admiraba a Arquímedes y le encargaba todo tipo de retos intelectuales, sospechaba que su corona de oro estaba adulterada con plata. Quería saberlo sin destruirla, lo cual complicaba las cosas. Arquímedes, ante el problema, se obsesionó como solo un genio lo hace. Y la solución le llegó mientras se bañaba. Al ver que el agua subía a medida que él se sumergía, comprendió que podía determinar la pureza del metal mediante el desplazamiento del agua, midiendo volúmenes y masas. Según la leyenda, salió corriendo desnudo por las calles gritando «Eureka», feliz por haber hallado la respuesta. La anécdota es tan humana que uno casi puede imaginar la mezcla de estupor y resignación de los habitantes de Siracusa, ya acostumbrados a las excentricidades del célebre matemático. Pero más allá de las anécdotas pintorescas, su contribución a la ciencia es monumental. Arquímedes trabajó sobre conceptos fundamentales como la estática, la hidrostática, la palanca, los centros de gravedad, los números grandes, la aproximación del número pi, y diseñó máquinas para resolver problemas cotidianos. Entre sus inventos destaca el tornillo de Arquímedes, una ingeniosa herramienta para elevar agua que aún se utiliza en algunas regiones del mundo. Su principio es casi poético. Una espiral dentro de un cilindro que hace ascender el agua con una suavidad increíble, demostrando que la ingeniería antigua podía ser eficaz y elegante. Fue también famoso por la frase atribuida a él, «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». Una declaración de intenciones que resume su visión del poder de la mecánica. La palanca, en manos de Arquímedes, era más que una herramienta, era una proclamación filosófica de cómo la mente puede multiplicar las fuerzas humanas. Sin embargo, no todo en la vida del sabio fue teoría y contemplación. La historia quiso situarlo en medio de conflictos bélicos, convirtiéndolo en algo parecido a un ingeniero militar a su pesar.
Durante la Segunda Guerra Púnica, cuando Siracusa se enfrentó a Roma, Arquímedes fue llamado a defender la ciudad. Y vaya si lo hizo. Diseñó catapultas de precisión milimétrica, sistemas de lanzamiento ajustables y máquinas capaces de causar verdadero pánico entre los sitiadores romanos. Hay relatos que mencionan enormes brazos mecánicos capaces de volcar barcos enteros en el puerto, literalmente elevándolos del agua para luego dejarlos caer. Aunque suene exagerado, y probablemente lo sea en parte, muestra hasta qué punto sus contemporáneos le atribuían habilidades casi sobrenaturales. Y, por supuesto, está el célebre rayo de calor, un sistema de espejos que, según la tradición, concentraba luz solar para incendiar barcos enemigos. La historiografía moderna duda de su viabilidad práctica, pero la persistencia de la leyenda demuestra que, cuando un científico adquiere fama de genial, las historias se multiplican como un experimento que sale demasiado bien. En su faceta menos conocida, Arquímedes era también un enamorado de las matemáticas puras. Trabajó en el cálculo de áreas bajo curvas, en series geométricas y en métodos para aproximar figuras. Su aproximación del número pi, una de las más precisas de la antigüedad, demuestra su habilidad para combinar rigor, intuición y paciencia. Intentó cuadrar el círculo mediante polígonos inscritos y circunscritos, un método brillante para su época. Y en su tratado, El método, descubrió procedimientos casi precálculo que no serían sistematizados hasta casi 2000 años después, lo que demuestra hasta qué punto se adelantó a su tiempo. Pero la vida de Arquímedes, pese a su brillantez, terminó de manera brusca. Cuando las fuerzas romanas finalmente tomaron Siracusa, un soldado encontró al sabio absorto dibujando trazos en la arena. Según una tradición tardía, sus últimas palabras fueron «No toques mis círculos», protesta final de quien amaba más las ideas que las armas. Fue asesinado allí mismo, dejando inconclusos cálculos que quizá habrían ampliado aún más los límites de su inteligencia. Su muerte simboliza, hasta cierto punto, el choque eterno entre la contemplación científica y la violencia política. Arquímedes dejó un legado que ha sobrevivido a imperios, bibliotecas incendiadas y eras de oscuridad. Sus tratados, preservados por copistas y estudiosos, influyeron en el Renacimiento, en la ciencia moderna y en la ingeniería contemporánea. Su capacidad para unir teoría y práctica, para ver en un experimento cotidiano una ley universal, lo coloca entre los grandes pilares del pensamiento humano. Su figura también nos recuerda que el conocimiento no surge aislado. Nació en una ciudad vibrante, estudió en Alejandría, trabajó en un contexto político turbulento y fue tanto un científico puro como un ingeniero aplicado. Es este equilibrio lo que hace de Arquímedes un personaje fascinante. Su mente podía desentrañar abstracciones matemáticas y, al mismo tiempo, diseñar máquinas que cambiaban la realidad inmediata. En lo anecdótico, nos queda la imagen entrañable de un hombre que podía perderse en sus pensamientos hasta el punto de olvidar comer o vestirse adecuadamente para salir a la calle. Un sabio cuya vida parece un recordatorio permanente de la hermosa rareza del ingenio humano. A través de los siglos, Arquímedes permanece como uno de esos espíritus que han movido, si no literalmente el mundo con una palanca, si la historia con el peso de sus ideas. Y aunque nunca sabremos si realmente gritó Eureka de forma tan teatral o si encendió barcos con el poder del sol, lo que sí sabemos es que su legado continúa inspirando a científicos, ingenieros, matemáticos y soñadores. Un hombre que, en definitiva, hizo de la razón una herramienta tan poderosa como cualquier catapulta.